Como decíamos hace unos domingos atrás, antes de haber interrumpido por un momento esta serie de sermones, en este breve versículo de Lucas capítulo 2, versículo 52, se nos da una descripción del desarrollo humano de Cristo y se nos provee al mismo tiempo de un modelo para el desarrollo de todo ser humano. Un individuo está siendo bien entrenado para la vida cuando está desarrollándose en estas áreas que nuestro Señor Jesucristo desarrolló durante su niñez y durante su adolescencia. Cristo como hombre, no como Dios, pero sí como hombre, se vio envuelto en un proceso de crecimiento intelectual, físico, espiritual y social. Jesús crecía, dice Lucas, en sabiduría intelectualmente y en estatura físicamente y en gracia para con Dios espiritualmente y en gracia para con los hombres socialmente. Si queremos enfrentar la vida en su etapa adulta, debemos prepararnos adecuadamente y esa preparación implica un crecimiento en estas áreas que aparecen aquí. De lo contrario, no tendremos un rendimiento adecuado en la vida. Dios no será glorificado como debe y nosotros y nuestros hijos cosecharemos muchas dificultades. En nuestra serie de sermones acerca del hombre simple, hemos estado considerando aquellos males que el hombre prudente ve de antemano y se aparta, pero que el simple no puede prever y por tanto tarde o temprano recibe el daño. Uno de esos males es la falta de preparación adecuada, la falta de entrenamiento en estas cosas en las cuales Cristo como niño y como joven fue entrenado. El hombre simple y sobre todo el joven simple desperdicia las oportunidades que Dios le da para equiparse adecuadamente para la vida en su etapa adulta y consecuentemente cuando esos años llegan, lo encuentran desprevenidos. Cristo, en cambio, por cuanto era un joven sabio, se preparó humanamente para esos años. Él estuvo sujeto a crecimiento, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual, intelectual y social. Si queremos equipar a nuestros hijos para la vida, tenemos que entrenarlos en estas áreas. No debemos ser simples en esto. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Así que debemos mirar hacia el futuro y preguntarnos, ¿qué es lo que voy a cosechar en la vida de mis hijos dentro de 15 años? ¿Qué es lo que yo voy a tener en la vida de mis hijos dentro de 30 años? ¿Estarán ellos bien equipados espiritualmente, intelectualmente, socialmente? En Proverbios capítulo 22, versículo 3, Salomón dice que el hombre prudente, el avisado, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo me pregunto una vez más, ¿qué recibiremos de nuestros hijos con el paso de los años? ¿Bien o mal? ¿Qué tipo de adulto será? ¿Un hombre responsable, ordenado, honesto, capaz? ¿O un inestable e inadaptado que no podrá llevar a cabo ninguno de sus planes, ni podrá terminar nada de lo que comienza? Si no nos preocupamos por entrenar a nuestros hijos, hermanos amados, eso es lo que cosecharemos. Vergüenza para nosotros como padres y una vida desdichada para ellos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, dice Proverbios 10, es tristeza de su madre. Así que debemos prever a tiempo esos males que seguramente llegarán a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos si somos simples y no comenzamos a trabajar desde temprano con esas cualidades que caracterizan al hombre prudente y al hombre sensato. En el sermón anterior tratamos con el mal de aquellos que por su simpleza o por la simpleza de sus padres cosechan finalmente una preparación intelectual
deficiente. Y a pesar de que ya hace unos domingos atrás que estudiamos esto, yo espero que no hayan olvidado las cosas que dijimos en ese renglón. Cristo crecía en sabiduría, Él crecía intelectualmente. En la tarde de hoy nosotros trataremos con la preparación social y estaremos usando el mismo esquema del sermón anterior. Estamos hablando de aquellos, o estaremos hablando de aquellos que por causa de su simpleza cosechan una preparación social deficiente. En primer lugar, lo primero que haremos es dar una descripción de ese mal. En segundo lugar, veremos sus causas. Y finalmente, si el Señor lo permite, consideraremos algunos de sus remedios. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la naturaleza de este mal. La naturaleza de este mal. Como hemos visto ya, el Hijo de Dios encarnado ha de ser el modelo humano que debemos procurar copiar como seres humanos. Él era verdadero Dios, Él era verdadero hombre, sigue siendo verdadero Dios, sigue siendo verdadero hombre, y como tal, Él es la perfección del género humano. ¿Y qué dice Lucas acerca del desarrollo de Cristo como hombre? Que al mismo tiempo que Jesús crecía en sabiduría, que Jesús crecía en estatura, y espiritualmente Él también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Jesús en sus años de niñez y en sus años de adolescencia supo ganar el respeto y el aprecio de todos cuantos le rodeaban. A medida que avanzaba en madurez, avanzaba también en reputación y en fama de joven honesto, puro e industrioso. Era agradable estar cerca de él, era un deleite escucharle hablar. Los niños no se sentían amenazados cuando jugaban con él, ni los padres tampoco. Como bien señala el pastor Hofstetler, dudo que ninguna madre en Nazaret se preocupara porque sus hijos se asociaran con Jesús, el hijo de José y María. Lucas nos dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Cada vez Él era más apreciado y respetado. Seguramente ninguna madre en Nazaret tuvo que advertir a sus hijas que no se asociaran con Jesús, porque sabían que era un joven puro. Su pureza era manifiesta a todo el mundo. Al señalar que Jesús crecía en gracia para con los hombres, Lucas nos está diciendo que Jesús no era un antisocial, que Jesús no era un joven pesado, un joven problemático, un joven huraño, un joven de carácter difícil. Su compañía era agradable, era deleitoso estar con él, era un deleite tener su amistad, y a medida que Cristo avanzaba en edad, en esa misma medida avanzaba en sociabilidad. La palabra griega que usa Lucas en su evangelio da la idea de crecimiento constante. Jesús crecía continuamente en gracia para con los hombres, cada día progresaba en esto. Su crecimiento en sociabilidad nunca se detenía, como nunca se detenía el avance de su buena reputación y de su buen nombre. Cuando hablamos de una preparación social deficiente, tenemos que tomar a Jesús como el parámetro. Tenemos que tomar a Jesús como el modelo para poder definir a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de aquellos que llegan a su etapa adulta con una preparación social deficiente, nos referimos a ese individuo que llegó a la madurez sin haber tenido el entrenamiento que tuvo Jesús. Estamos hablando de personas ineptas socialmente hablando, personas retraídas, ensimismadas, que no saben relacionarse con los demás, que se sienten incómodos cuando tienen que manejarse públicamente. Nos referimos a esos jóvenes que siempre parecen fríos y distantes, poco amistosos, rara vez se les ve sonreír, rara vez se integran al grupo, rara vez saludan a los demás mirándolos a los ojos.
rara vez logran cultivar una buena amistad, porque son individuos solitarios con muy poca capacidad de comunicación. Estos jóvenes antisociales solo se sienten cómodos en ciertos grupos, generalmente personas de su misma edad y sobre todo personas que tienen los mismos problemas que ellos tienen. Pero tan pronto tienen que tratar con personas distintas, ya sea personas más adultas, o personas que pertenecen a otro tipo de cultura, o a otro tipo de vida social, se sienten como peces fuera del agua y no saben qué hacer. Estos individuos no son capaces de seguir el apóstol Pablo, quien dice acerca de sí mismo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y para que nadie se equivoque con esta declaración, el contexto de esta declaración del apóstol lo tenemos en los 2 versículos anteriores a este. Pablo tenía que lidiar en su ministerio con judíos y gentiles, y por lo tanto debía cuidarse de interactuar con estos grupos con sabiduría. No fuera a ser que por descuido de ciertos detalles moralmente neutros, tanto judíos como gentiles fuesen ofendidos innecesariamente. El apóstol Pablo sabía cómo moverse entre los judíos, sabía cómo moverse entre los gentiles. Él estaba dispuesto a hacer de todo con tal de poder salvar a algunos. Pero repito, hermanos, que nadie malinterprete estas palabras. El apóstol Pablo no estaba dispuesto a sacrificar sus convicciones cristianas con tal de no molestar a los demás. Así como él escribió en 1 Corintios, me he hecho de todo para ganar a algunos, así también escribió en Gálatas capítulo 1 versículo 10, si yo todavía quisiera agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Así que Pablo no se refería al sacrificio de sus convicciones cristianas, sino más bien a su disposición a ser socialmente flexible con ambos grupos. Él estaba dispuesto a sacrificar su libertad cristiana en aquellas cosas que son moralmente neutras, con tal de no poner tropiezos innecesarios al Evangelio. Él no era ese tipo de persona que cuando llegaba a un lugar esperaba que todos se amoldaran a él. Así soy yo, y al que no le guste que se busque otra compañía. No, hermanos. Si Pablo hubiese actuado así, le hubiese cerrado las puertas del Evangelio a mucha gente. Si tenía que tratar con un judío educado, el apóstol Pablo sabía cómo interactuar con él. Pero si al salir de esa casa se encontraba con un gentil ignorante, también sabía qué hacer. A todo me he hecho de todo. Hermanos, ese es el principio que gobernaba la vida del apóstol y que debe gobernar nuestra vida si somos cristianos. Pero aquellos que son ineptos socialmente hablando no son nada flexibles en sus relaciones humanas. Solo se sienten cómodos con aquellos que pertenecen a su círculo reducido de personas, a los que se visten como ellos, a los que comen como ellos, a los que visitan los mismos lugares que ellos. Y si por alguna razón tienen que interactuar con personas de otras culturas, los ofenden sin darse cuenta. Porque no comen esto, no comen aquello. O los vemos llegar a los sitios, ya sea una reunión social o a la iglesia, y te pasan por al lado como si tú no existieras, como si tú no estuvieras allí. Y si no hay otro lugar donde estar, se te sitúan al lado sin decir ni media palabra, sin saludar siquiera hasta que tú decidas romper el hielo. Difícilmente sonríen, casi siempre parecen serios, adultos, disgustados, aburridos. Yo creo que no es necesario seguir abundando en esta descripción porque seguramente la mayoría de ustedes se ha topado con personas así. Personas que por una razón u otra parecen ser incapaces de relacionarse socialmente de una forma natural y normal.
Ahora, debo hacer aquí una aclaración. Hermanos, aquí no estamos hablando de entrenar a nuestros hijos en lo que alguien ha llamado educación social de country club. No, no, no. No es de eso que estamos hablando. No es de ese tipo de refinamiento que hace sentir incómodo a todo el que no pertenece a esa clase social en particular. No, estamos hablando de ética social común. Estamos hablando de cortesía. Estamos hablando de gentileza. De esa gentileza de la que habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, que debe ser manifiesto a todos los hombres. O usando las palabras de Lucas capítulo 2, versículo 52, estamos hablando de crecer en gracia delante de los hombres, de poseer las gracias sociales que nos permitirán interactuar con los demás, hacer amigos sin tener que leer el libro de Dale Carnegie, ganar el respeto de los que nos rodean, ganar el derecho de ser escuchados. Es de eso que estamos hablando. No necesitamos el libro de Dale Carnegie, la Biblia es suficiente. Una cosa es que nos rechacen por nuestra fe y que nos rechacen por nuestras convicciones cristianas. Y otra cosa muy distinta es que cosechemos una reputación merecida de antisociales, de personas desagradables, secas, frías, distantes, aburridas, problemáticas. Hay personas que parecen un puerco espín. Uno no sabe por dónde se lo va a abrazar. No importa por donde sea, sale uno pullado. Y si esa fama es bien merecida, hermano, eso es contrario a lo que Dios desea que sus hijos cultiven en sus vidas. No importa el temperamento que tengamos. Habiendo descrito la naturaleza de este mal, veamos ahora en segundo lugar, ¿cuáles son las causas de este mal? Bueno, son muchas las causas que podríamos citar aquí, pero nos limitaremos únicamente a dos de ellas. ¿Por qué algunas personas no pueden cultivar en su vida las gracias sociales? ¿Por qué hay personas que a medida que crecen no crecen en gracia para con los hombres? Por dos razones básicas. En primer lugar, por causa de sus corazones llenos de egoísmo. Por causa de sus corazones llenos de egoísmo. La razón por la que muchas personas son incapaces de relacionarse con los demás a un nivel aceptable, en muchos casos es sencillamente esta: un corazón deficiente en el amor bíblico. No estamos diciendo que estas personas ignoran por completo lo que es el amor. Estamos diciendo que poseen serias deficiencias en este asunto. Una actitud cerrada, hostil, desconsiderada, es totalmente contraria a la actitud que genera el amor, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. El amor nos mueve a tratar a cada uno donde está, a ser condescendientes y amables con todos. Como alguien ha dicho, estas personas de las que estamos hablando aquí están tan ocupadas en ellos mismos, tan concentradas en sí mismos, que no se preocupan de nadie más. Incluso cuando alguien comparte con ellos sus problemas, ¿saben lo que hacen? Ellos se las arreglan para que de una forma u otra la conversación dé un giro y entonces comiencen a hablar de sus problemas. El asunto es que de un modo u otro ellos son el centro de atención. Y usted va a ellos y le dice: oye, mi anoche tuve una noche muy mala. Dormí, parece que en una posición incómoda, y me levanté con un dolor aquí en el lumbago. Ellos dicen: no me digas nada. Ay, así estuve yo la semana pasada. Y ya de ahí en adelante usted se olvidó del individuo, y de ahora en adelante usted es el centro de la conversación. ¿Verdad que hay muchas personas así? Hermanos, eso es falta de amor. Eso es pecaminoso. El amor no busca lo suyo.
Cuando hablamos de un comportamiento social aceptable, no nos estamos basando únicamente en las reglas de buenas costumbres, estamos hablando de amor bíblico. Por supuesto que es contrario a las buenas costumbres hablar tanto de uno mismo, hablar de sus problemas, hablar de sus logros, hablar de sus enfermedades. En cualquier manual de buenas costumbres que usted busque, se le va a decir que eso no es socialmente aceptable, pero aquí no estamos hablando de eso. Yo no he venido en esta noche como un instructor de ética y protocolo. Yo he venido aquí como un pastor, como un ministro del Evangelio de Cristo. Y te digo como pastor que estas cosas son pecaminosas porque reflejan un corazón egoísta que no se interesa en los demás. Eso es una violación al principio que encontramos en 1 Corintios 13. Y hermanos, yo no sé realmente, bueno, lo puedo suponer, qué es lo que el Señor quiere con nosotros, pero de un modo u otro, el Señor ha estado trayendo ese mismo tema vez tras vez. Esta mañana el pastor Eduardo estuvo hablando del servicio. Porque tocaba en el Sermón del Monte, estuvimos hablando de que somos miembros de una familia. Y ahora estamos hablando de un corazón egoísta. Un corazón egoísta que no nos permite desarrollar las gracias sociales. Hermanos, Dios está hablando algo. Dios está diciendo algo a su iglesia. Y nosotros debemos tener el oído abierto para oír. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a alguien preocupado por sus problemas? ¿Cuándo fue la última vez que te involucraste con alguien no para recibir nada de esa persona, sino únicamente para ayudar? Cuando ves a alguien solo en medio de la iglesia, algún visitante que parece estar perdido, sin saber con quién hablar, ¿eres tú de los que se preocupa por hacer sentir a esa persona que es bienvenida en medio nuestro? Ay, pastor, es que yo soy muy tímido. ¿Y alguna vez te has preguntado si acaso esa timidez no debería ser vencida por el amor bíblico? Tenemos una obligación que cumplir con los demás, y nuestro temperamento no debe ser un estorbo en ese sentido. Dejarnos dominar de ese modo por nuestra forma de ser, eso es falta de amor bíblico, eso es egoísmo. En segundo lugar, la razón por la que muchas personas no son capaces de relacionarse socialmente con los demás y de crecer en gracia para con los hombres es un entrenamiento deficiente y la falta de modelos en el hogar. Un entrenamiento deficiente y la falta de modelos en el hogar. Hermanos, muchas personas son así, porque nunca sus padres los forzaron y los obligaron a salir de ellos mismos para acercarse a los demás. Se les dejó así. Nunca se les exigió que fuesen amables y condescendientes, o que trataran a las personas en una forma amistosa y agradable. Nunca se les enseñó a ser comunicativo, nunca se les enseñó a comer de todo lo que había en la mesa, y de ese modo forjaron un carácter inflexible y voluntarioso. Son quisquillosos, selectivos con la comida, solo comen ciertas cosas. Y aunque esto puede parecer a los ojos de muchos una tontería, hermanos, créanme, no lo es. Hay ciertas culturas, hay ciertas personas que cuando lo invitan a usted a su casa a comer, si usted no come todo lo que hay ahí, lo va a ofender y usted será un antisocial. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a no ser así. Estas personas tampoco tuvieron modelos apropiados de comunicación en el hogar. El padre era un hombre silencioso, solitario, un hombre que tenía su propio mundo dentro de la casa,
Los hijos no sabían cómo abordar a este hombre, y si se le acercaban para contarle algo de la escuela o algo que había pasado con los amigos, percibían claramente que estaban molestando, y de ese modo se fueron encerrando también en su propio mundo. El padre no hablaba y la madre se la pasaba peleando el día entero. Hermanos, yo me pregunto, ¿acaso no es esa la triste realidad de muchos hogares? Hermanos, es triste que haya familias así. Es triste. Donde no se tratan con cortesía unos a otros, donde no se dan los buenos días por la mañana, donde no se dicen buenas noches antes de retirarse a dormir. Cada uno es una isla dentro del hogar. Solo se exige el mínimo de cortesía para que no sean completamente salvajes, pero nada más. Ahora sí es triste que esto esté sucediendo en muchos hogares. Lo que es verdaderamente patético es que esté ocurriendo en hogares donde profesan la fe cristiana. Eso sí es patético. En hogares así no se está fomentando el crecimiento social de sus componentes. No se está creciendo en gracia delante de los hombres como Jesús creció. Hermanos, ¿cuáles son los remedios para este mal? ¿Cómo podemos actuar con prudencia en esto, de modo que podamos escapar a tiempo o corregir lo deficiente en caso de que hubiésemos errado al respecto? En primer lugar, acepta y reconoce la vital importancia de tener un comportamiento social adecuado. Lo primero que debes hacer es aceptar y reconocer que es importante tener un comportamiento social adecuado. Y digo esto porque es posible que alguien aquí esté pensando, pero ¿qué tan importante es este asunto? ¿Era necesario que el pastor tomase un culto de adoración para hablar de estas cosas? A mí me da que esta iglesia algo raro está pasando. No hablaron de la comida, de hacer ejercicio, de ahorrar. Y ahora me están hablando de gracias sociales. Hermanos, si esa es tu forma de pensar, no te dedicarás con ahínco a trabajar en esto como es debido. Por eso permíteme brevemente dar algunas razones que espero puedan amarrar vuestras conciencias en cuanto a la importancia de este asunto. 3 razones. ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, la Biblia nos enseña que el propósito primario de la redención es que nosotros llegásemos a ser semejantes a Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo recuerdo que leí algo hace muchos años atrás, muchos años atrás, que en una escuela dominical le preguntaron a unos niños cómo Dios creó al hombre. Y una niña muy inocentemente dijo, Dios primero lo dibujó y después lo recortó. Eso parece ser una respuesta muy infantil, y de cierto lo es. Pero ¿saben una cosa? Esa respuesta tan infantil como que aparece tiene cierto arraigue en lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es interesante que la palabra que se usa allí, creó, es una palabra que proviene de la misma raíz de la palabra pacto en hebreo. Y la palabra pacto en hebreo es berit. ¿Y saben lo que significa berit? Berit significa cortar. Ciertamente, cuando Dios creó al hombre, Dios tenía un modelo en su mente. Dios había dibujado un modelo perfecto de humanidad. ¿Saben cuál era ese modelo? Lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Y conforme a ese modelo, Dios nos cortó. Pero como Adán cayó en pecado, vino la obra de redención para que nosotros ahora fuésemos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios quiere que seamos como su Hijo, y ya hemos visto que Cristo no era un inepto socialmente hablando.
Una persona que profesa ser creyente y que al mismo tiempo es un antisocial, un huraño, una persona aislada de todo el mundo, es una caricatura de Cristo, porque el Señor no era así. Y una prueba contundente que tenemos en los evangelios de que Cristo no era una persona antisocial, una persona ruda, es que los niños con facilidad se acercaban a Él. Y los niños son muy sensibles en ese sentido. Cristo no les inspiraba temor. En segundo lugar, ¿por qué esto es importante? Por lo que Pablo nos dice en el texto que leímos hace un momento en 1 Corintios 9. Él se hacía de todo a todos, no porque tuviese una profunda necesidad psicológica de aceptación. No, hermanos, esa no es la idea. Pablo dice, lo hice para no poner obstáculo al evangelio que representaba, para que de todos modos, dice Pablo, salve a algunos. Esa era su inquietud. Una persona que no sabe relacionarse con los demás no puede hallar gracia delante de los hombres y por lo tanto se verá muy limitado para ejercer su influencia sobre otros. Hermanos, lo que nos preocupa como pastores en esta noche es el testimonio de Cristo. Es el testimonio de Cristo. Hablando acerca del comportamiento de los siervos, escuchen lo que el apóstol Pablo dice a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, a que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? ¿Para que conserven su trabajo? No. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un comportamiento huraño, rudo, desagradable, no es un buen adorno para la doctrina de Dios, es más bien una mancha para el Evangelio de Cristo. Qué triste, hermanos, cuando alguien se identifica como cristiano en un lugar y el testimonio de todo el mundo en ese lugar es que esa persona es un pesado. Aceite ricino, no hay quien lo pase. Hermanos, eso es una mancha para el Evangelio. Cuando aquí estamos hablando de tener un comportamiento social aceptable, es el Evangelio lo que nos preocupa. Muchos padres se empeñan en enseñar buenos modales a sus hijos. ¿Por qué? Porque están únicamente preocupados por tener un trofeo que presentar delante de los demás. Pero no es de eso que estamos hablando aquí. Nuestra preocupación es mucho más seria. Si no nos dedicamos a forjar estas cosas en nuestros hijos, llegarán a su etapa adulta con muchas trabas para hacer el bien, aparte del daño que se harán a sí mismos. Pero hay otra razón por la cual este asunto es importante. En Mateo capítulo 7, versículo 2, el Señor dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La obediencia a las Escrituras, dice Cristo, está supeditada a mi preocupación por cumplir lo que se ha llamado la regla de oro. El vivir bajo esta regla, dice el Señor, eso es la ley y los profetas. Y ahora yo te pregunto, ¿te agradaría llegar a una reunión sin que nadie te salude? ¿Sin que nadie te dirija una sonrisa? ¿Sin que nadie te haga sentir bienvenido? ¿Cómo te sientes, hermano, cuando alguien se preocupa por ti? ¿Cómo te sientes cuando alguien te muestra aprecio? Cuando alguien te trata con ternura, cuando alguien te trata con cortesía. Hermano, sé honesto, ¿cómo tú te sientes? Si eres un ser humano normal, seguramente dirás que te sientes bien cuando te tratan así. ¿Por qué entonces no estás afanado por tratar a los demás de ese modo? ¿Por qué no haces con los demás lo que esperas que los demás hagan contigo? Eso es lo que está diciendo el Señor. Como decía el pastor Eduardo esta mañana, hay personas que viven quejándose de que nadie los visita, de que nadie los atiende.
Hermanos, ¿cuál es la pregunta que surge de la regla de oro? La pregunta que surge de este texto es: ¿a quién estás visitando tú? ¿Por quién te estás preocupando tú? Eso mismo que tú deseas que hagan contigo, Cristo dice aquí que estás obligado a hacerlo con los demás, porque eso es la ley y los profetas. Si no estás haciendo esto, estás violando francamente la ley y los profetas. Hermanos, yo me alegro que yo nací en esta iglesia. Yo estoy aquí desde el primer culto que se celebró en esta congregación. ¡Qué privilegio! Pero la verdad es que a veces uno se tiene que poner a pensar lo que debe sentir una persona que llega por primera vez a este sitio. Cientos de gentes, cada uno mirando para su lado, y un individuo ahí parado sin saber ni qué va a hacer, ni con quién va a hablar, nada. Hermanos, eso debe ser terrible. Eso debe ser terrible. Honestamente, yo creo que a muchos no les da deseo de volver, no les da deseos de volver, no se sienten bienvenidos. Y la Biblia dice: lo que tú quieras que hagan contigo, tú tienes que hacerlo, porque si no te estás pecando contra Dios. Todo eso que tú has sentido que alguna vez hubieses querido que se haga contigo, ya te estás pecando si no lo has hecho con otros, porque esa es la ley y los profetas. Así que en vez de estar quejándonos, a mí no me. La pregunta es, hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Como decía el pastor Eduardo, ¿a quién tú llamaste esta semana para alentar? ¿A quién tú llamaste esta semana para edificar? ¿A quién tú visitaste en la aflicción? ¿Para quién tú cocinaste esta semana porque no podía cocinar? Esa es la ley y los profetas. Hermanos, nuestro Dios tiene que darnos un cambio dramático. Un cambio dramático de visión. ¿Por qué debemos entonces, o cómo podemos entonces remediar este mal? Acepta y reconoce la importancia de este asunto. En segundo lugar, enseña, entrena y modela todas las gracias sociales en tu propio hogar. Oigan lo que estoy diciendo: enseña y entrena, pero al mismo tiempo tú sirve de modelo para las gracias sociales en tu propio hogar. Nuestros hijos no harán estas cosas naturalmente, porque lo que emana naturalmente del corazón es egoísmo y egocentrismo. Que los demás vengan a mí, que los demás me saluden, que los demás me busquen. Esa es la reacción natural del hombre a raíz de la caída. Y si queremos cosechar otra cosa en nuestros hijos, si queremos ver a nuestros hijos creciendo en gracia delante de los hombres, debemos entrenarlos para ello y ser nosotros mismos un ejemplo que ellos puedan copiar. Debemos, con la ayuda de Dios, mortificar nuestro egoísmo. Y he aquí algunas recomendaciones prácticas que debemos tomar en cuenta. Voy a comenzar con algunas negativas, algunos nos. Luego vamos a comenzar con algunas positivas, algunos sís. Negativamente, hermano, si tú quieres enseñar y entrenar a tus hijos en estas cosas, recordando que tú debes modelar todo lo que yo voy a decir ahora. En primer lugar, no permitas a un niño normal ser arisco con los demás. Eso no debe ser permitido. El diccionario define la palabra arisco como una persona que es áspera, intratable, huidiza. Por ejemplo, un niño de 3 años que se niega a saludar. No, eso no debe ser tolerado, eso es falta de cortesía, eso es egoísmo. Una persona ha llegado y nuestros hijos deben aprender desde pequeños que deben ponerle atención. Por supuesto, hermanos, estoy hablando de un niño que ya tiene capacidad y madurez suficiente para saludar. Usted no puede pedirle a su niño de 1 año que salude y el niño voltea la cara y le va a dar una galleta, porque eso no es así. Ese niño no tiene la madurez ni la capacidad necesaria para saludar. Estamos hablando de un niño que ya
tiene suficiente capacidad para saludar. No debemos tolerar que nuestros hijos sean ariscos, porque si lo toleramos, ese niño seguirá creciendo y se convertirá en un joven que tratará a los demás como si no existieran, y llegarán a la iglesia y le pasarán por al lado a la gente como si esa gente no estuviera allí, como si la humanidad se les debiera. No debemos tolerar que nuestros niños sean ariscos. En segundo lugar, tampoco permitas que tus hijos saluden entre dientes y mirando para otro lado. Saluda a mi hijo. No. Así tampoco se crece en gracia ante los ojos de los hombres. Que se acostumbren a saludar mirando a los ojos. Desde pequeños hay que entrenarlos a saludar mirando a los ojos y a hablar de tal manera que se entienda. Buenos días. Ay, qué niño más lindo, gracias. Tercero, tampoco se les debe permitir aparecer en público con una mala cara, haciendo visible a todos que están irritados. Eso no se les debe permitir. Hermanos, ¿alguna vez se han topado con personas que parecen que no saben reír? Rara vez sonríen. Son como... ¿Ustedes han visto alguna vez el busto de Beethoven? Eso es lo que parece. Rara vez sonríen. ¿Y acaso no es cierto que es sumamente desagradable estar con personas así? Es desagradable. Enseñen a sus hijos a no ser huraños, porque si no lo hacen, después serán del tipo de personas a la cual nadie se le quiere acercar. Todo el tiempo parecen que están molestos. Y lo grande es que usted le pregunta y dice que no le pasa nada. No les pasa nada, y es verdad que no les pasa nada. Es que son sencillamente tan egoístas y egocentristas que ni siquiera se preguntan cuál es el efecto que su rostro genera en los demás. Forjaron el hábito de tener el ceño fruncido. Y todo el tiempo parece que están bravos. Y uno dice, yo quería saludar a fulano, pero no me atrevo. Y no le pasa nada al individuo. No le pasa nada, es que esa es su cara. Hermanos, tenemos que entrenar a nuestros hijos a no ser así. Cuarto, si queremos que nuestros hijos crezcan en gracia, no toleren malas maneras en la mesa. No toleren eso, porque eso se ve muy mal y es muy mal visto en la sociedad en la que uno se desenvuelve como seres humanos. El comer recostados de la mesa, no, o mal sentados, o comer con la boca abierta. Hermanos, eso no es sencillamente una regla de buena costumbre, eso es falta de consideración. ¿O a quién aquí le gusta comer viendo la comida masticada en la boca del de al frente? No, eso es desagradable, eso es falta de consideración. Entonces no es un asunto simple de regla de cortesía, es amor bíblico. El amor no hace nada indebido, eso no es agradable. Eso no es agradable, eso es falta de gentileza, eso es falta de cortesía. O comen chicle y el vecino se entera, eso no es falta de cortesía. Quinto, otro no permitas que ningún miembro de la familia ignore a otro miembro de la familia. Cuando nuestros hijos se despiertan o llegan de la escuela y saludan, que todos devuelvan el saludo. Y si alguno no saluda, chequee, padre, porque puede ser que haya un problema entre estos dos, que usted no sabía. O tal vez sencillamente hay un egoísmo muy fuerte en este. De paso, yo decía esto en un mensaje anterior, pero lo voy a ampliar un poco más.
Hermanos, qué bueno cuando a nuestros hijos les gusta leer, qué bueno. Pero no toleren que se escondan en las páginas de los libros. Hay niños que cuando uno llega no miran a nadie. Están ensimismados en su libro. No, alguien ha llegado, que salude, que se incorpore, que salga de ese ensimismamiento, porque si no formaremos ratones de bibliotecas, personas antisociales. Y eso no está bien. Algunas recomendaciones positivas. En primer lugar, enseña buenas maneras a tus hijos. Hermano, preocúpate por esas cosas. Enséñales buenas maneras a tus hijos. Cómo sentarse, cómo caminar, cómo pararse. Hay niños que en medio de un grupo de personas entran correteando y pisan como caballos. No, hermanos, eso no es correcto. O hay dos personas sentadas en un mueble, vienen y se tiran encima, y eso molesta a los demás. No debemos enseñar a nuestros hijos a sentarse correctamente, a caminar correctamente, sobre todo cuando hay otras personas. Yo no puedo citar un versículo bíblico específico que apoye esta recomendación, pero sí puedo citar los principios. ¿Acaso no es un principio bíblico que debemos tener modestia, que debemos tener gentileza, que debemos reflejar la imagen de Dios apropiadamente? Enseña buenas maneras a tus hijos. Cómo comportarse cuando hay un grupo de personas. Cómo comportarse cuando están en un grupo de adultos. Y aquí voy a decir algo diferente a lo que dije anteriormente. Hay muchachos que son antisociales porque no hablan. Hay otros que son demasiado sociables. Y cuando están entre adultos no saben callarse. ¿No eso es inapropiado? Cuando un niño está entre adultos debe saber guardar su lugar. Y hay que enseñarle, mi hijo, cuando venga la persona fulana de tal o fulanito de tal, no te pases 2 horas contándole las últimas vacaciones que pasamos, porque el adulto se va a aburrir y él no quiere todos esos detalles. Y hay que enseñarles esas cosas a nuestros hijos, porque llega un momento que el adulto quisiera salir volando por la ventana, pero no se atreve, porque él está en una casa ajena, y el niño habla, llamando la atención. ¡Ay, pero qué muchachito más simpático! Segunda recomendación, enséñales respuestas refinadas y respetuosas. Sí, señor. No, señor. Sí, señora. No, señora. Gracias, señor. No, gracias, señor. Y cuando le des una orden a tu hijo, no permitas que con desgano te diga, ok. Ajá. Sí, mami. Sí, papi. Hay un principio de honra a los padres que no se debe violar. Enséñales a tus hijos respuestas refinadas y respetuosas. Tercero, mantén un ambiente de comunicación en la casa. Mantén un ambiente de comunicación en la casa. Padres, hablen con sus hijos. Hablen con sus hijos. Es imposible cumplir el precepto que aparece en Efesios 6:4. Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor sin hablar. Eso es imposible. La falta de comunicación es un obstáculo inmenso para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y da pena ver cómo muchos padres son el centro de la conversación en sus reuniones sociales, pero en el hogar solo hablan lo necesario. Solo hablan lo necesario. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo sé que el contexto de ese versículo se aplica de manera específica a la provisión material, pero también podemos aplicarlo a muchas otras cosas.
Nuestros hijos necesitan de nuestras palabras. Nuestros hijos necesitan nuestra instrucción. Ellos aprenden más de nosotros que de otros. Así que no podemos dar a otros lo que no estamos dando a nuestros hijos. Porque si lo hacemos, hemos negado la fe y estamos siendo peores que los incrédulos. ¿Cómo es posible que vayamos a reuniones sociales? Somos cascabeles, hablando con todo el mundo. Pero tan pronto llegamos a la casa, el retraimiento, y no hablamos absolutamente con nadie, excepto lo necesario. Ahora bien, el asunto no es hablar. El asunto es hablar lo que conviene y enseñar a nuestros hijos a comunicarse. Y digo esto porque algunos padres no tienen problemas con la cantidad que hablan, sino con lo que hablan. Continuamente están reprochando a sus hijos, peleándoles. Y con esa forma de ser y con esa forma de corregir, están enseñando a sus propios hijos a ser unos antisociales. Cuando hablamos de comunicarnos con ellos, estamos pensando en otra cosa. Es sentarnos a conversar con nuestros hijos. Saber cómo se sienten, qué hicieron, qué les llama la atención. Es dedicarnos a instruirlos proveyéndoles una visión bíblica de las cosas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. ¿Cuándo? ¿En el devocional familiar? No. Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Cuál es la imagen que tiene Dios de un padre? No es la de un padre mudo, es la de un padre que habla y habla y habla continuamente con sus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayan juntos por el camino, cuando se vayan a acostar, cuando se levantes. Hablen, hablen, hablen con sus hijos. Alguien dijo que una casa en pleno y frecuente silencio es un lugar donde los hijos no quieren estar. Es un lugar aburrido. Cuarta recomendación. Enséñales a tus hijos a estar contentos y alegres. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Enséñales a estar contentos y alegres. Debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños no a ocultar su dolor o su tristeza. No, eso no. Eso de que los hombres no lloran, eso es una mentira, porque Jesús lloró y era un hombre. No, aquí no estamos hablando de ocultar el dolor o la tristeza, no. Pero sí tenemos que entrenar a nuestros hijos para que mantengan generalmente una expresión de frescura en el rostro. Sobre todo cuando están en la casa de Dios. Y digo esto porque en el Salmo 100 se nos invita a entrar en la casa de Dios con alegría. Entrad por sus atrios con alegría. Nosotros tenemos que exigir a nuestros hijos que vengan a la iglesia con alegría, no como una oveja a la que la llevan al matadero, porque eso sería una deshonra a Dios. El rostro debe reflejar alegría y gratitud por todos los dones inmerecidos que recibimos diariamente de la mano de Dios. Un ceño fruncido todo el tiempo probablemente está diciendo que ese niño cree que lo merece todo. Y hay que enseñarle que lo único que él merece es el infierno y que Dios de gracia le ha dado muchísimas cosas. Y que por todas esas cosas debe estar alegre. El mandato bíblico es, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en otro lugar, estad siempre gozosos. Hermanos, ¿han visto ustedes personas que son como un panal de miel?
Qué bueno sería si nosotros pudiésemos ayudar a nuestros hijos a ser así. 2 veces repite el apóstol Pablo la palabra siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Estad siempre gozosos. Eso no significa que debemos mantener una actitud ligera o superficial ante la vida. No, hermanos, no siempre tenemos que andar como cascabeles, porque a veces las cosas no están para andar como cascabeles. Eso es una visión superficial de la vida. Pero debemos esforzarnos por cultivar una expresión de frescura en el rostro. De frescura. De manera que no vayamos por el mundo sembrando inquietud y preocupación a todos los que nos rodean. Hay personas que solo hacen llegar a un sitio y todo el mundo comienza a preguntarse, ¿qué le pasará a fulano? Sembrando inquietud y preocupación por donde quiera que pasan. Y padres, nosotros debemos ser un ejemplo en esto para nuestros hijos. Hermano, ¿cuál es la cara que mayormente tus hijos ven en tu rostro? ¿Cuál es la expresión? ¿Una expresión de enojo? ¿Una expresión de hastío? ¿Una expresión de ira? ¿De amargura? ¿O pueden leer en tus hijos el gozo que tú tienes de ser un cristiano? ¿Cuál es el testimonio que tú le estás dando a tus hijos en ese sentido? Quinta y última recomendación. Yo le decía al pastor Lester antes de comenzar, probablemente me voy a pasar un poquitico. Hermanos, resistan, que está fresco el ambiente. Enseña a tus hijos principios de ética social básica. Enseña a tus hijos principios de ética social básica. Hay ciertas cosas, hay ciertas normas en la sociedad que han surgido por la gracia común de Dios en el mundo. Hay ciertas reglas de ética social que nuestros hijos deben conocer. Escuchen las siguientes reglas que el pastor Hofstetler cita en su mensaje. Algunas fueron extraídas de un manual de ética, otros son consejos del mismo pastor. Aleja tu pie del camino de otros para que no les hagas tropezar. No sé si han visto ustedes gente que se sienta con los pies, el que pasa por ahí. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser considerados aún en esas cosas tan pequeñas. Nunca señales o te burles de otro que sea minusválido, de baja estatura, o muy delgado, o muy gordo, o inusual en alguna manera. No lo permitas eso, hermano, con tus hijos. Papi, no se lo permita. Eso es desagradable, eso es falta de cortesía y gentileza. No exhibas ningún tipo de manerismo nervioso en público, como por ejemplo, mover los dedos encima de la mesa como si estuviera tocando piano. Y el que está al lado ya está nervioso. Uno debe controlar esas cosas. Si a alguien a tu alrededor tuyo se le cae algo, recógelo y dáselo, aunque no lo conozcas. Aprende a responder a los demás respetuosamente con palabras de cortesía. Escucha tu música a tan bajo volumen que nadie en tu alrededor sea molestado. Hay personas que son comunistas en esto. Ellos quieren que todo el mundo escuche su música. No, escucha tu música para ti solo. Da tu asiento en el auto.
usa a alguien que lo necesite. Sé cortés con los demás, respétalos, no te cueles en las filas, procurando con viveza pasarle a los que llegaron primero. Trata los libros que te presten con el mayor respeto posible, no los rayes y devuélvelos en buen estado. No seas de esos que toman los libros y los doblan para marcar la página por donde van. Si el libro es tuyo, yo critico eso como quiera, pero si es tuyo, hazlo como quieras. Pero si te prestaron el libro, cuídalo. Escuchen esto: nunca escupas, ni limpies tus dientes, ni peines tu pelo, o te limpies o cortes las uñas en público. Eso es antisocial. Eso no es correcto socialmente hablando. Y hay personas que lo hacen hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia. No, hermanos, estas cosas son privadas. Escupir, limpiar los dientes, peinarse el pelo, limpiarse o cortar las uñas en público. Pide disculpas si le faltas a alguno. No dañes la propiedad pública. Siempre tira la basura en el zafacón. Hermanos, qué indignante, por lo menos para mí, como un ente civil de esta sociedad, qué indignante es para mí ver personas que cuando van en su carro tiran basura por la ventana. Hermanos, yo espero que a ningún cristiano de esta iglesia se le ocurra hacer una cosa así. Eso no está bien, eso está mal delante de los ojos de nuestro Dios, eso no es correcto. Eso es falta de consideración, eso no es un espíritu como el de Cristo. Hermanos, qué triste cuando uno llega aquí y se da cuenta de la cantidad de papeles que hay fuera del zafacón del bebedero. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque muchos padres dejan que sus hijos anden solos por ahí y hagan y deshagan. Hermanos, eso está mal. Eso está mal. O que jueguen basquetbol con el zafacón de la basura. No, no, hermanos. O que peguen chicles debajo del asiento. El otro día un hermano me enseñó, me dijo: pastor, se me han dañado 2 pantalones, si no recuerdo mal, por causa de que a alguien se le ocurrió pegar un chicle debajo del asiento de la iglesia. Eso es dañar la propiedad pública. De hecho, yo no sé cómo un padre le permite a sus hijos comer aquí. Eso todavía es lo más increíble, que un padre permita que sus hijos coman aquí. Chicles en la iglesia. Eso es falta de consideración. No debemos permitir esas cosas en nuestros hijos. Eso es falta de gentileza, hermanos. Eso es falta de cortesía. Hignarios rayados que dejan tirados en el piso. Eso es dañar la propiedad pública. Eso está en contra de la ética social. Hermanos, todas estas cosas debemos tomarlas en cuenta si queremos entrenar a nuestros hijos. Padres, nosotros estamos llamados a enseñar estas cosas a nuestros hijos y más aún a procurar que esas cosas sean ejecutadas. Vamos por un momento al Salmo 127. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hermanos, aquí tenemos la figura de un hombre cuyos hijos son como flechas, y este hombre sabe a dónde las está dirigiendo. ¿A dónde las está dirigiendo? Si la dirige bien, escucha lo que pasará. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nadie podrá señalarle que sus hijos son un escándalo público, que cuando va a una casa de visita el dueño de la casa está nervioso porque no sabe lo que el hijo va a romper, correteando de arriba y para abajo. Cuando van al supermercado esta mujer no sabe qué hacer, porque el niño está creciendo como un ente antisocial, molestando a todo el que está a su alrededor.
Ahora, ¿saben una cosa, padres? Para hacer todo esto se necesita tiempo y dedicación. Se necesita tiempo y dedicación. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que nosotros insistimos tanto en que las madres estén en su casa? ¿Por qué insistimos en que las madres estén en su casa? Porque si una madre no está en su casa y solo sale en momentos en que debe salir por razones muy justificadas, ¿quién le va a enseñar estas cosas a sus hijos? ¿Quién los va a entrenar? ¿La niñera? ¿La televisión? No, hermanos, la triste realidad de muchos hogares, y da pena decirlo, aún hogares donde las mujeres profesan ser cristianas, es que no paran en su casa, porque es más fácil estar fuera haciendo cualquier otra cosa. Es mucho más fácil o estar en la casa ocupada haciendo cualquier otra cosa que no sea atendiendo a sus hijos. No peleándoles, atendiendo a sus hijos, sentándose a hablar con ellos, a conversar con ellos, a razonar con ellos, a jugar con ellos, a estudiar con ellos. Quisiera decir dos cosas para concluir. En primer lugar, si sientes que hemos dicho muchas cosas y no sabes por dónde comenzar, busca consejos. Busca consejos, busca ayuda pastoral, busca ayuda de personas maduras en la iglesia, cuyos hijos sean un reflejo de las cosas que hemos estado hablando aquí. Cuando digo un reflejo, yo no me refiero a que busques un hermano cuyos hijos sean perfectos, porque no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Pero estamos hablando de padres que evidentemente están procurando que sus hijos sean ese modelo. Y en segundo lugar, si ya eres víctima de una mala preparación social y estás sufriendo la consecuencia de todo esto, recuerda la declaración del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo estoy seguro que hay muchas cosas en tu vida que han cambiado desde tu conversión. Hay muchas más que deben seguir cambiando. Hermano, pide al Señor que te ayude a conducirte de tal manera que encuentres gracia a los ojos de los hombres. Acepta la corrección, que te hagan personas juiciosas en ese asunto. Mantén tus oídos abiertos y observa cómo se conducen aquellos que evidentemente exceden en sus gracias sociales. Obsérvalos, cómo se conducen, pero sobre todo, hermano, pide al Señor que te ayude a mortificar el egoísmo. Pide al Señor que te ayude a crecer en piedad. Noten que Lucas dice primero que Jesús crecía en gracia para con Dios y luego nos dice que crecía en gracia para con los hombres. Una cosa lleva a la otra. Eso es parte del crecimiento en la piedad. Proverbios capítulo 3. Versículo 1 al 4, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿y qué pasará? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermano, el crecimiento en piedad debe ir a la par con crecimiento en sociabilidad.
Que el Señor nos ayude a corregir nuestras simplezas, hermano, no solo en nuestras propias vidas, sino en la vida de nuestros hijos. Vamos a orar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, oh Señor, y lumbrera nuestro camino. Ciertamente decimos como el salmista, la exposición de tus palabras alumbra y aún hace entender a los simples. Oh Señor, ayúdanos en nuestra simpleza. Ayúdanos, oh Dios, a crecer en prudencia y sobre todo capacítanos, oh Padre bueno, para que podamos entrenar a nuestros hijos en la prudencia y la sabiduría. Ayúdanos a creer hijos, a poder criar hijos sabios, de manera que podamos presentarlos delante de ti y aún delante del mundo como una buena recomendación del Evangelio. Todo esto te lo suplicamos, oh Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.